¡Salud! La García, en Somos Radio. Nosotros ganamos el Oscar el 24 de marzo del 86, cuando se cumplían 10 años del golpe militar. El mismo día, el 24 de marzo. Más que nunca la Argentina necesita de esa cultura del encuentro de la que tanto nos habló el Papa. Necesita de la fraternidad. A ver cuándo la vamos a cortar con eso de mirarnos como enemigos porque pensamos distinto. Ni siquiera somos capaces de poder sentarnos en el mismo banco de una iglesia. El Papa Francisco no solo hay que recordarlo en las palabras, en la foto, sino en sus enseñanzas. El Papa Francisco predicó por la justicia social, por la cultura del encuentro. La Basílica de Luján y la misa que tenía, me pareció que se había politizado. ¿Quién les parece que son los que politizan al Papa? Me pareció que la ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa propiamente dicho. Era una ceremonia en la que estaba la casta política. Lo peor de la casta política. Presidente, un comentario al año de la muerte del Papa Francisco. Permiso. Presidente. Permiso. Presidente, ¿rezó por el Papa Francisco? Presidente, bueno, no, nada. Quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta nación, tan pronto como las condiciones lo permitan. Todos vemos lo mismo, digo, hay cada vez más familias con criaturas, hay cada vez más mamás con criaturas, lamentablemente en la calle, hay cada vez más abuelos y abuelas. Queremos anunciar que el paro de 24 horas de ATE desde anoche a las 0 horas cuenta con un alto acatamiento en todo el país. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vieron el paro de afuera, la movilización? ¿Escucharon algo? Sí, se lo vimos. ¿Y qué te parece? Buenísimo. ¿Te parece que está bien? Obvio que sí. Me parece buenísimo, nunca había escuchado también los móviles, me parece buenísimo un paro. Hasta ahora no lo venía escuchando. Te escucho, dale, seguí. ¿Qué te parece el paro de los controladores aéreos? Y si ellos ven que les beneficia, bueno, bien, que lo hagan. ¿Te parece que es una medida que está bien? Sí, es para beneficio del personal, me parece excelente. Claro. Hay un paro afuera, ¿viste? ¿Escuchaste algo? No escuché nada, pero tendría que haber paro en todo el país, el presidente de mierda que tenemos. Te agradezco. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea. Una tormenta, una música infinita, y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Y hoy sí podemos entregar ramilletes de rayos de sol porque efectivamente paró la lluvia, paró la tormenta, paró el mood Londres y estamos de nuevo. Ahora con la baja de temperatura, Florencia nos va a dar las coordenadas. Buen día, comunidades, buen día, compañeros. ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo bien, les va? sí. ¿Aló? Con este sol, con sí, este ha salido, sí. De hecho, te cuento, se te ve muy bien con esos colores, Cintia, para mira, que está viendo en y YouTube. el rojo, ¿viste? Mira,
Mirá qué el linda rojo combineta. bolivariano siempre Esa es un- combinación. Es un estilo con negro. Sheinbaum también. Viste que ella usa mucho así. Puede ser. Sí, ¿no? Divina. Yo lo vi como más de pinturas de guerra, ¿no? Como verdad. una cosa más de, ¿no? De guerras. Como un Game of Thrones, una cosa así, Ah, ¿no? Que me encanta. se viste de negro y rojo para la batalla. Me encanta. Así ese fue lo que me dio a mí, no sé. Muy bien, está muy bien. Equipos Y a de cada fútbol. uno interprete. Claro, sí. Está bueno, es como para una... A ver, los oyentes, Las las madres. oyentes que están a través del YouTube, que pueden Qué llamar. serie Game of Thrones, la madre de los dragones. Muy impresionante. Había ayer, esperando ese comentario. Impresionante. La decepción más grande de los finales de las series en historia, probablemente. Sí, ¿no? sí. El final es rarísimo. No, sobre todo por el efecto de masas. Después cada uno tendrá su interpretación, Sí. quien vio la serie, pero si uno tiene que recordar series que hayan llegado con tanta expectativa a un final y que ese final haya sido Pero yo desmembrado. había cofradías de Game of Thrones Sí, que se sí. juntaban a mirar cada capítulo. ¿La vieron? ¿No? Rulo, ¿no viste Game of Thrones? Ay, por favor. ¿Cómo se dice? Por Mami, favor. impresionante serie. Impresionante serie. No, muy Es serie, buena, no, muy impresionante buena, serie. porque Mami. con un contexto y una escenografía de época fantástica / medieval, digamos, tenía un juego de poder y unas lógicas de poder, y aparte funcionaba en medio de comparaciones de Con la realidad política argentina. Claro, Totalmente. exacto. Sí, Vos sí. sabés, Exacto. cuando la vi me pareció lo mismo. sí. Había anclaje. Me pareció lo mismo. Justo. A mí me gustaba cómo se presentaban, ¿viste? Con toda el linaje, ¿viste? Claro. Pero servía como metáforas para pensar la política, porque en Sí. efecto era una serie por la disputa por el poder, pero que también había permanentemente la amenaza de una invasión extranjera y en simultáneo una lucha por los desposeídos, por meterse dentro del juego de los tronos, digamos. Y fue una serie que arrancó más o menos, fue contemporánea a la época de Macri, si uno tiene que poner una fecha de fechar, y acompañó las metáforas, quién es Cristina, quién es Villarruel, quién es Michetti, quién es Macri, quién es la corte. ¿Quiénes son los dragones? ¿Quiénes son los dragones? ¿Qué eran los dragones, no? Claro. Bueno, no importa. 12:12. Hacemos un poquito de plantar bandera. El contenido del clip de cada día. Luis Puenzo recuerda cuando ganó el Oscar por su película La Historia Oficial. Obviamente es un audio de archivo y de esa manera lo recordamos y lo despedimos. Estoy leyendo el clip de hoy. ¿Está bien este? ¿O estoy...? Después fue el arzobispo de Mendoza. Creo que estaba el arzobispo de Mendoza que dio ayer la homilía en la Basílica de Luján. Sí, no, está bien. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está bien, García Cuerva. Está García Cuerva. Sí, García Cuerva, en el homenaje a Francisco en la Basílica de San José de Flores, y dijo, ¿cuándo la vamos a cortar con eso de mirarnos como enemigos? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la Basílica de Luján. A Francisco no solo hay que recordarlo en sus palabras, sino en sus enseñanzas. Victoria Villarroel, ¿no? Que tuvo claro, no fue y se fue a Flores, ¿no? Porque no estaba, había distintos protocolos, me contaban, se mezclaron los protocolos, porque primero parece que iba a Villarroel, después todo el funcionariado que mandó Karina Milei. Estaba a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Ese sería el chiste, es que el presidente de la Nación al año del paso de inmortalidad del Papa Francisco estaba en Israel haciendo vaya uno a saber qué. Por eso Elisabetta Piqué, que la periodista que le pregunta a Milei por el año de Francisco en Israel, no le contesta, le pregunta si rezó por Francisco, no le contesta. Villarroel, que se fue a la Basílica de Almagro, en Luján estuvo lo peor de la casta política, dijo, ella fuera de todo, ella fue afuera de todo ese eje. Yo no tengo nada que ver, dijo ella. Obviamente trató de hacerle algún daño al gobierno, interno al gobierno, vinculado a la presencia de Manuel Adorni como la figura más destacada, digamos, del Adorni que dio el diezmo. ¿Vieron que dio el diezmo? Bueno, Milei, obviamente, la vergüenza que me da Milei en Israel es una locura. El acto de independencia de Israel, somos países amigos, vamos a trasladar la embajada de Jerusalén, que esto es una barbaridad desde todo punto de vista en contexto geopolítico. Promoviendo la guerra, debería que decirlo, ¿no? Sí, que sería el chiste, claro. el presidente argentino que no solo apoya una guerra en el extranjero, sino que decide ir a fomentarla y a promocionarla, digamos. Así ¿no? es. En el programa de Felicita Bonavita 530,
Horacio Ávila, cada vez hay más gente en la calle, sobre todo mujeres con chicos y personas mayores. Ayer veía cómo desalojaban a un jubilado. Vieron que hicimos el tema de la Sturzenegger y la ley de inviolabilidad, que además va a apresurar estos desalojos. Correcto, desalojos express. Desalojos express, en 3 días te pueden desalojaban a un jubilado que no sabía dónde iba a ir, que estaba en una situación de vulnerabilidad total, se te parte el alma. Rodolfo Aguiar, de ATE, obviamente, el paro en aeropuertos tuvo un acatamiento muy alto, y un momento televisivo en La Nación Más, que escuchábamos el móvil en vivo desde Aeroparque, y todos los testimonios estaban de acuerdo con el paro de los trabajadores, que es un hallazgo, sí, ¿no? Porque en general cuando hay una medida de fuerza en los aeropuertos, hay siempre un zócalo que dice caos, gente quejándose porque no puede ir de su viaje turístico, laboral o lo que fuere, y es el momento que escuchábamos, estaban todos de acuerdo con el paro de los trabajadores. Sí. Y la conductora María Laura Santillán, que estaba conduciendo ese segmento, dijo: algo cambió. Muy interesante, muy interesante. 12:16 minutos. Clip de apertura, plantamos bandera. En un ratito tenemos una perlita, producción propia, así que vamos a contarla ya. Tiene que ver, así lo adelanto, lo spoileo, porque hay mucha repercusión en redes sociales. ¿Puede ser diputado? O sea, ¿está bien? La pregunta la voy a hacer desde el lugar de la propia vara que puso Javier Milei cuando dijo que la moral iba a ser la política de Estado, ¿sí? ¿Se recuerdan? La moral como política de Estado. Hola, Gustavo Cirelli, los saludos de acá. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que un diputado que tiene una demanda de su ex esposa por alimentos, porque no le pasa alimentos, la cuota de alimentos por su hijita de 9 años, ¿está bien que sea diputado? Bueno, lo vamos a charlar en un ratito. 12:17 minutos. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Y 18 minutos, somos La García y estamos hasta las 2 de la tarde, estamos en este ida y vuelta comunicacional. Esto arranca así como ustedes lo vieron, pero con coordenadas. Coordenadas, Florcita. En este momento tenemos 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, como habíamos prometido, como había dicho el Servicio Meteorológico Nacional, aguante el Servicio Meteorológico Nacional, ha salido el sol y va a quedarse por varios días sobre el cielo del AMBA, inclusive hasta el martes que viene, así que ya les voy anticipando que el fin de semana va a haber muy buen tiempo para aquellos que toman un poco el aire libre. Por ahora la máxima de esta tarde es de 21 grados, estamos en 17, para
lo que restan de los próximos días, tendremos 23 de máxima. Y ya mismo, Cintia, vamos a un Quiero Disfrute. Porque todos los Quiero Disfrutes de hoy, que tenemos la capitana de Quiero Disfrute también. Porque hoy es miércoles. Hoy es miércoles, claro, por favor, no nos olvidemos. Por favor, hoy tenemos la capitana que nos ofrece 2 tragos, o sea, un par de tragos. Un par de tragos para que vaya una persona con acompañante, toman algo rico en la capitana, que es precioso. No decimos lugar. quién es el acompañante, quien quiera. Quien quiera, puede oficial, ser. No oficial, chica, chico, chique, lo que guste, como venga, lo que sea. Mientras haya consentimiento. Parece que está promoviendo algo. Mientras haya consentimiento, además de la capitana. lo que sea, exactamente, lo que sea. con consentimiento. No, acá es para la oyentada. Es para oyentada, no, quiere acompañar. No tremendo, no podemos, no, en este programa todavía no hay. ¿Quieren ir a la capitana? Sí, ahí claro. está. Bueno. No. Y además de los 2 tragos te sirven lo que se llama las caricias, ¿no? Tenemos las imágenes, ahí tenemos Ahí las está. imágenes, ¿viste? Pensamiento compartido, ahí va. Precioso, es un bodegón increíble, Manu sabe porque ya fue. No solo fui, sino que este fin de semana fueron mis padres. Qué por indicación bueno, mía, fueron a cenar con unos amigos, volvieron fascinados por la música en vivo ¿Viste? y la comida. En un momento la capitana te ponen boleros. Correcto. Tienen una playlist de boleros. Hermoso. Después de un momento tienen rock, después de un momento tienen tangos. Está pero hay muy un bien. momento que es una playlist de boleros divina y te pasan la marcha peronista cada rato. Bueno, muy bien. Tiene una terraza hermosa, un salón abajo. Ahí está, mira, hoy estamos entrando en la capitana, ¿ves? Sí, ahí se está. come un pastel de papa increíble, increíble, y unos tragos de autor y un osobuco braseado. Estoy pensando en la carta de invierno. ¡Ay, En qué la carta de rico! invierno, Yo comí osobuco cuando fui. Muy bueno, Impresionante. impresionante. Muy bueno, Sí, muy otro bueno, nivel, En otro todo nivel. sentido, Sí, comida. sí, es verdad. Y aparte es época de guisos. Deben tener, porque en una tienen la olla del día, el plato de olla. Y a veces es una ternerita así, medio también braseada, con verduritas y con pap. Bueno, basta. Sí, ahí está. Me explotan las papilas. Basta que son las 12:25. Basta para mí, basta para mí. Esto es Programa de Guardia mediodía. Vieja, Guardia Vieja 4446. Así que tenemos una persona que se lleva 2 tragos de la capitana. Por otra parte, tenemos en el Quiero Disfrute, así tienen que ponernos Quiero Disfrute, para los que este jueves, mañana 23 o el viernes 24, ir a la Tangente a escuchar a Juan Rosasco en banda, que está buenísimo. Mirá qué lindo suena. Ahí lo tenemos a Juan Rosasco con toda la buena onda en la Tangente Honduras 5317. Un genio, Un genio, Juan Rosasco. Ahí estamos, Y ahí está, qué lindo. Y también tenemos para 23 de abril, mañana también, a las 20 horas, en la Sala Lúcida de la Avenida Cabildo 4740. Un lugar recuperado, un viejo teatro recuperado, cine. Divino. Que está proyectando cine latinoamericano documental y tenemos un Quiero Disfrutón. Un Quiero Disfrutón, 2 entradas para ir a ver Nuestra Tierra de Lucrecia Martel. Un lujo de película. Sí. Si no la viste, te podés ganar 2 entradas para ir mañana a las 20 a Cabildo 4740 al cine La Sala Lúcida. Y ahí disfrutas. Así que bueno, Quiero Disfrute ya está en marcha. De todo. Tragos Sí. y unas picaditas, una cosita para picar. Cine, música. Bueno, tiramos manteca al Escuchame, techo. de verdad, está buenísimo. Este programa tira manteca al techo. Con lo que está la manteca. Con ¿no? lo que está la manteca. 11:30. Qué rica que es la manteca. Ay, si no me hables, encanta un la pan con manteca. Un pan con manteca. Qué delicia. Son las 12:23, ¡Basta! les pido que paren. 11-32 530 11-32 530. Y también si quieren entrar al mundo de la García y enterarse un poco de todo, @ Sin García Radio, CYN, Sin García Radio. Y 24 minutos, ronda, compañeros. Agustín Caballero, vamos. Vamos entonces, hoy Cintia vamos a estar hablando del juicio de Diego Armando Maradona,
que ayer tuvo una nueva audiencia con declaraciones y sobre todo la más importante, la de Yanina Maradona, que dejó muchas frases fuertes y además vamos a estar desmenuzando un audio de Leopoldo Luque que deja muy complicado el neurólogo de Diego Armando Maradona y es verdaderamente muy, pero muy fuerte. El juicio eterno, ¿no? Sí, claro. 12 y 24 minutos. Manu Saralegui. Bueno, en una semana como todas, asignadas por situaciones sociales vinculadas a las redes sociales, a las empresas tecnológicas, esta semana fueron las amenazas supuestamente viralizadas en las escuelas, amenazas de tiroteos, etcétera. Tenía ganas de hablar de un libro, producción argentina, nacional, una teórica argentina, Cecilia Ricap, que salió hace poco, Caja Negra, que intenta pensar, va a ser medio modesto, el capitalismo contemporáneo, ¿no? El capitalismo contemporáneo desde la perspectiva de la tecnología. Las grandes empresas tecnológicas que, dice Cecilia Ricap, están en el centro del capitalismo y gobiernan el mundo, y qué significa eso para los países de la periferia. El libro se llama Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía y Desarrollo en el Capitalismo del siglo XXI. Vamos a meternos un poco acá para pensar qué hacemos con estas grandes empresas tecnológicas. ¿Se pueden hacer responsables de alguna de las cosas que pasan en nuestra sociedad? Y que generan, ¿no? Y claro. que ellas mismas generan. Totalmente. 2 y 25 minutos. Raúl Rulo de la Torre, ¿por dónde vamos? Vamos a repasar, a actualizar los datos de qué está pasando con el empleo en la era Milei, qué está pasando con la cantidad de empresas en la era Milei. Y bueno, esto voy a adelantar un poco el resultado. ¿Cuáles son los sectores más afectados, más perjudicados por estos descensos? 2 y 26 minutos para alquilar para alquilar balcones. Ahí me salió la neurona, me hizo contacto y finalmente ocurrió la palabra. 2 y 26 minutos. Amo aquella vez como si fuera la última. Beso a su mujer como si fuera la última. Náufrago, bailo y se río como si oyera música. Y tropezo en eso como si fuera un cómico. Se va mole y temblo como si fuera un pájaro. Y termino en el suelo hecho un paquete alcohólico y agonizo en el medio del paseo público. Murió a contramano interrumpiendo el tráfico. La vida del obrero. Lo hacemos porque primero Elena Roger está agotando como loca entradas. Vamos a estar hablando de esto, haciendo su nuevo concierto dedicado todo a Charly García. En el San Martín, ¿no? En el San Martín. Sí, agota un montón de entradas. Creo que recién hay entradas para el 26, porque ya las entradas para hoy, mañana y pasado están agotadísimas. Vamos a hablar de eso, pero también saludamos a todos los trabajadores de la construcción, ya que la canción que escribe Chico Huarque es de una belleza, tremendo, la triste vida, ¿no? De una persona que da su vida en el trabajo, todo, y parece que uno es un número en este mundo, según la mirada de aquellos que, bueno, en este momento lo están manejando, lamentablemente. Pero voy a aprovechar después a hablarte de que se estrenó Martin Scorsese en el aniversario del Papa número 1 de su fallecimiento, de Francisco. Estrenó una película que dicen que es preciosa, la estrenó en el Vaticano. Su nueva película, Aldeas, el sueño final del Papa Francisco. Dicen que es una belleza. Vamos a estar hablando de todo esto. Y tropezo en el sur como si oyera música. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos.
12 y 29 minutos, nos volvemos al territorio, ¿no? Porque siempre queremos estar ahí desde la radio, con vocación de territorio, intentando escuchar esas voces, yendo, ¿no? A aportar charlas. Nosotros no creemos en eso de que ni los comunicadores, ni los dirigentes, no, esa cosa de bajar al territorio como si uno bajara de un pedestal, ¿no? Entonces bajo al territorio a contar mi sabiduría. No funciona así, no es cierto, no es real, es al revés. Creo que cuando uno va hacia algunos lugares es más lo que aprende que lo que humildemente puede transmitir, pero en ese ida y vuelta, en todo caso, está la chispa de la riqueza de caminar, ¿no? Los distintos territorios. Hablando de charlas y de ciclos de charlas, hay un ciclo de charla que está ocurriendo en Escobar y que tienen distintas instancias. Yo voy a tener la oportunidad también de participar de una de ellas prontamente, ya daremos las coordenadas, pero está en línea el diputado provincial por Fuerza Patria por Escobar, Leonardo Moreno, que es el impulsor de estos encuentros de reciprocidad, de ida y vuelta, de formación, de discusión, de aprendizaje. Leo, Cintia García, aquí todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Cintia? Y bueno, saludos al equipo que está por ahí, que lo escucho todos los mediodías. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, se viene esta charla, ¿no? Ahora tiene que ver con tus derechos frente al endeudamiento y los intereses abusivos. Va a estar Nicolás Gaitán, Dante Rusconi, vos mismo, este jueves 23 de abril en el PJ de Escobar. Después vamos a reforzar las coordenadas, pero queríamos preguntarte primero cómo está Escobar, cómo está el territorio y de qué va todo este ciclo. Bueno, Escobar está como toda la provincia de Buenos Aires y como cada pueblo y cada localidad de la República Argentina, con una realidad muy difícil, que lo vemos los que caminamos la calle, los que hablamos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, y sin abandonar el territorio jamás, como decías vos recién. De ahí sacamos también muchas inquietudes, muchas demandas, muchos reclamos de un pueblo que está sufriendo esta crisis económica, este modelo económico del gobierno nacional, que ahora está con el tema de la salud. Entonces venimos charlando mucho y trabajando mucho con nuestros jubilados, nuestras jubiladas, contando el tema del PAMI, porque la primera ventanilla de reclamo siempre es el municipio y es el intendente, que por más que tenga una propuesta muy activa, y como el caso de Ariel haya transformado estos 10 años el distrito de Escobar, Ariel Sujarchuk, que es nuestro intendente, también empezamos a recibir mucho esta desidia y este corrimiento y esta crueldad del Estado Nacional de Javier Milei. Primero porque el PAMI nos debe 230 palos, no nos deja terminar la maternidad del Hospital Bicentenario, que lo inauguramos a fines del 23, antes que asuma este gobierno nefasto, y no nos deja ni siquiera terminarlo con nuestros propios fondos. Hasta ahí va la crueldad de un gobierno No los deja terminar no nos deja terminar. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? No se explica, no hay comunicación y ni siquiera le explican a su pueblo lo que están haciendo, financiando la obra social más grande de América Latina. Hay un tema que como decís vos, ¿no? Lo vemos en cada lugar con lo que hablamos. Venimos en estos días venimos haciendo recorridos por distintos lugares y sectores, y hay un emergente que es el tema salud, que tiene que ver con la ley de discapacidad, tiene que ver, en su momento tuvo que ver con el Garrahan, tiene que ver con el PAMI ahora, tiene que ver con... Pero hay un tema que, el tema de lo que está pasando en salud es una olla a presión, ¿no? Y es una olla a presión incluso que digamos, va a ser seguramente parte de la campaña que se viene. Sí, y es algo que está planificado porque, como decís vos, viene desde el principio de este gobierno, primero con la discapacidad, y ellos van midiendo hasta dónde van avanzando. Lo que pasó con el Laura Bonaparte, con el esquema de salud mental, pasó lo mismo. Me decían que hay lugares del país, digo, para no conurbanizar todo, ¿no? También, ¿no? Para no tener un discurso conurbanizante en el mal sentido, pero sí comprensivo de las vulnerabilidades y las distintas realidades. Hay lugares de la Argentina donde volvió la lepra, por ejemplo. Sí, un montón de enfermedades que estaban erradicadas como la tuberculosis, por ejemplo. O que no hay más. A nosotros nos mandaron 2.000 vacunas para toda la población. Es una vergüenza que el gobierno nacional no tenga un ministerio y que no le den vacunas a los municipios de la República Argentina. 2.000 vacunas para el distrito de Escobar.
Entonces ahí empezás a entender que es una decisión política. Ponerle un tope a la salud, a las prestaciones del PAMI, a que no haya vacunas, a que cierre el Remediar, que es un programa nacional que interpelaba a 20 millones de argentinos y argentinas, con medicamentos que eran carísimos para muchos sectores de nuestra población que no podían acceder, para la presión, para la insulina, para la diabetes, para el corazón y demás. Bueno, quedan solamente 79 medicamentos de un programa que abastecía a 20 millones de argentinos y argentinas. Entonces hay un plan organizado, que no solamente el modelo económico de Caputo, a través del presidente Milei, sino también hay un plan organizado para desfinanciar y para correr al Estado de todas sus responsabilidades y que se arregle cada municipio o cada gobernación. Y bueno, lo vemos en el territorio todos los días. ¿De qué va este ciclo de charlas y esta charla puntual del jueves? Sí, para puntualizar un poco, y obviamente agradezco que vengas a charlar el mes que viene, después obviamente pasaremos las coordenadas. Así Mañana es. tenemos una charla sobre endeudamiento, que es algo que le está pasando a más de 10 millones de bonaerenses. Es una Yo soy urgencia y es vicepresidente. dramático, ¿no? O sea, Es drama. Pero que es cada vez peor. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y trabajamos arduamente estos últimos 2 años en cómo prevenir y cómo cuidar a los consumidores, que somos nosotros, que son nuestros vecinos. Cuando el Estado deja que el mercado regule y no haya normas que puedan condicionar a los privados, el consumidor queda desprotegido. Entonces, una familia que ahora se está endeudando, no solamente con tarjeta de crédito, los que pueden y los que han tenido, sino con billeteras virtuales, que estamos sometidos también a ese esquema tan nocivo. Bueno, las financieras te ponen hasta un tope hasta el 3000% en algunos casos. Entonces vos sacás un préstamo por un palo, 1 millón de pesos, y en 12 meses terminás pagando casi 5. O sea, te endeudás para volver a endeudarte. Entonces estamos ejerciendo proyectos como el de sobreendeudamiento, el de a las entidades de bien público no cobrarle los impuestos o no cortarle los servicios cuando no pueden pagar los impuestos, que haya entidades y leyes dentro de la provincia de Buenos Aires que puedan ser más flexibles desde lo administrativo y no solo desde lo judicial para poder sacar de esta asfixia económica a los vecinos y las vecinas. Entonces vamos a contar un poco los proyectos, pero también vamos a dar un paneo de lo que está pasando en la provincia, lo que está pasando en la Argentina, en la cual cada familia cada vez se endeuda más para poder pagar los servicios, para poder comprar los medicamentos y para poder comprar la comida ya con tarjeta de crédito o con préstamos que van haciendo para poder comer. Esa es la realidad del pueblo argentino, esa es la realidad también de la provincia de Buenos Aires y de muchos municipios de la provincia que la estamos pasando muy mal. Tus derechos frente al endeudamiento y los intereses abusivos, jueves 23 de abril en el PJ de Escobar. Bueno, eso, ¿no? Tenemos que fortalecer estos encuentros. Última pregunta y te agradezco este ratito. ¿Cómo ves el armado del peronismo en la provincia de Buenos Aires? No suelo pensar la política en términos electorales, pero bueno, pero estamos ahí, ¿no? Estamos todos pensando cómo se reorganiza el peronismo. ¿Algo que quieras hacer eje, que quieras decir? No, lo venimos sosteniendo desde que ganó Javier Milei. Hay muchos dirigentes, muchos compañeros y compañeras que se tienen que hacer y hacernos cargo de lo que está pasando en nuestros territorios, de poder representar, pero es momento de organizar la esperanza, de ir, de estar, de escuchar, de abrazar, de poder volver a representar lo que realmente es el peronismo. Obviamente entendemos que la situación es muy compleja, pero el único proyecto nacional transversal que puede volver a dar derechos a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, es el peronismo. Tenemos una democracia limitada con Cristina proscripta, y eso también hace que haya muchos factores por el cual tengamos que luchar para que en el 27 vuelva a haber un proyecto nacional que represente a los millones de argentinos, con una provincia también que sea peronista y obviamente con nuestro municipio y los municipios de la provincia de Buenos Aires representados en un proyecto nacional que vuelva a darle alegría y esperanza y que le vuelva a dar un protagonismo de derechos a nuestro pueblo. Así que estamos en eso, estamos caminando. Obviamente hay matices, hay diferentes sectores, diferentes referentes, pero nosotros los que creemos en el peronismo como herramienta de transformación transversal para darle derecho a nuestro pueblo, le metemos pata para volver a representar, así que a disposición. Leo, gracias por este rato con la M530. Un abrazo grande, Cintia, nos vemos. Leonardo Moreno, diputado provincial por Fuerza Patria, por Escobar, en este ciclo de charlas.
jueves 23 de abril en el PJ de Escobar. Ya daremos las coordenadas del mes que viene, donde voy a estar también participando ahí de un encuentro con los compañeros y compañeras de Moreno. De Escobar, perdón. Tengo otra charla en Moreno, por eso se me confundió. Con Leo Moreno en Escobar. Con Leo Moreno en Escobar. Ahí va. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Como Adorni, el fin de semana estoy en dos barrios distintos. El viernes 24 en Lanús, en Perón Lanús. Y el sábado 25 vuelvo a mi floresta natal, al Teatro Río Colorado. Total anormalidad. Viernes 24 Lanús, sábado 25 mi floresta. Entradas por Asai. La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad única para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Además, presentación de libros, editoriales universitarias, charlas, talleres, homenajes, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas, sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato.
12:44. Bueno, y aquí viene la perlita de La García Investiga en la M530. Una pequeña. Esa, La García Investiga. La García Investiga. La García Investiga. Ahí va, tenemos separador. Quiero el separador de nuevo. La García Investiga. Wow. Ahí va. Es una pequeña investigación, en realidad es un pequeño buceo. Tomo una frase del gran periodista Roberto Caballero, que dice que no hay un Adorni, hay 100 Adornis, ¿no? Esto lo venimos diciendo, o sea, vos rascás y hay algo que sale. Acá no es que haya un delito, pero lo de Adorni arranca con... Habrá que ver igual, ¿no? Pero lo de Adorni, ¿cómo arranca lo de Adorni? Con un viaje donde sube al avión presidencial a la esposa o una gira oficial, ¿no? Hasta ahí, bueno, era como, no está bien, está mal, quién pagó el viaje, una desprolijidad, él puso la vara, que los aviones tenían que nadie tenía que llevar, no servían para llevar diarios, ¿no? A la Patagonia, él ponía esa vara. Y Milei, ¿qué dijo? Lo dice todo el tiempo, la moral como política de Estado. Eso genera un nivel de línea ética, suponete, en el gobierno, ¿no? ¿Qué es la moral si no es la ética pública? Genera dice, bueno, esta gente representa de una manera, ¿no? Bueno, efectivamente está a la vista de que no. ¿Qué pasa con el diputado Sebastián Pareja y diputado y armador de la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires es una espada de Karina Milei. Muchos dicen que ella lo pone ahí como gobernador, ¿no? O sea, es su ficha para ser gobernador, Sebastián Pareja. Bueno, ¿qué pasa con Sebastián Pareja? Y acá viene el asunto. Nosotros ayer poníamos un tuit que tenía como una especie de gancho, en realidad, porque ¿qué nos llega? ¿Dónde entra la pequeña investigación que hicimos, la modesta investigación que hicimos? Nos llega el auto que se compró, ¿no? Sebastián Pareja se dio un gustito. Bueno, que no se puede dar un gustito el hombre. Ahí está, se dio un gustito, se compró este Toyota importado, un auto de media gama, hay que decirlo, no es un auto de alta gama. Según las características del auto, yo no sé nada de autos, pero charlando está evaluado entre 51 palos y 60 y pico de palos. Millones, ¿no? O sea, un gusto que se dio, seguramente tiene como pagarlo. Y viste, en la Argentina, 6 de cada 10 familias están endeudadas, o me estoy quedando corta. 9. Endeudadas más 9. 6 están morosos. 6 de cada 10 familias están en mora, 9 de cada 10 están endeudadas. Pero a los dirigentes, como alguna vez dijo Cristina, los dirigentes no pasan hambre, ¿no? Los dirigentes no le falta el laburo. Quizás se endeudó y después pasa a ser moroso también. No sabemos. Pero se dio un gusto. Tenemos que pelear por él. Esto era el gancho, en realidad, de este pequeño buceo de datos, porque esto es un dato. Se compra este auto entre 50 y pico y 60 y pico de millones de pesos, lo compra de la concesionaria Zulemita, en Núñez. De hecho, el auto atrás dice Núñez, concesionaria Núñez, y el tema es que mientras se compra este auto, él enfrenta una demanda de su ex esposa por deuda de alimentos. O sea, la ex esposa de Sebastián Pareja le inició el año pasado, en mayo del año pasado, una demanda. Él asume en diciembre del año pasado como diputado nacional. En mayo del año pasado le inicia una demanda ante un juez civil porque no le pasa la cuota alimenticia de la nena de 9 años. Lo que sabemos es que le paga el colegio. O sea, él paga el colegio. Esto es muy usual, es más usual, muchísimo más usual de lo que se cree. O sea, los varones proveedores dicen, bueno, yo pago esto, punto, con eso yo ya estoy. Yo pago el colegio y la tiene, creo que con él en su obra social, la tiene afiliada a su obra social. Conozco más de un caso. Yo también. Todos conocemos, ¿no? Casos así. Entonces pago esto y esto para mí ya está.
Sí. Pero la niña tiene gastos de habitación, tiene gastos de alimentación, tiene gastos de ropa, tiene gastos de talleres, tiene gastos de recreación, etcétera, etcétera, etcétera. No, él no pone más plata que la de pagar el colegio y tenerla en la obra social. O sea, con la plata de esa niña se compró el auto. No sé, no sabemos. ¿Yo estoy exagerando o sabemos. estoy haciendo una relación no directa estás exagerando. O sea, mientras se compre el auto... ¿Te estás debiendo eso? Su esposa lo denuncia. Mayo por lo menos, o de antes, nunca sí. le pasó alimentos. Lo que pasa es que la ex esposa de Sebastián Parejas tenía se hacía cargo ella de esos gastos, no se los reclamó hasta que se los decidió reclamárselo porque corresponde. Por eso lo reclamó por otra vía y no le dio pelota. Y no lo logró. Realmente los juicios empiezan así, ¿no? Exacto, la edición de Mante. De hecho, también hay un intento de cambio de régimen de visitas porque aparentemente él está con la nena todos los fines de semana y la madre los días hábiles, entonces la nena tiene un cumpleaños y no puede estar en el cumpleaños porque está, bueno, en fin. Él tiene mucha actividad, así que yo no sé con quién está la nena, con la actividad que él tiene los fines de semana, me comentaban, obviamente, una actividad política, etcétera. Pero más allá de eso, o sea, el dato es mientras Sebastián Pareja, el armador de la provincia de Buenos Aires, La Libertad de Avanza, el diputado nacional, la ficha de Karina Milei para la gobernación de Buenos Aires, ¿cuál es su representación y su ética? Si tiene que enfrentar, si no puede negociar, mediar, arreglar la manera de manutención de su hija, si tiene que enfrentar una demanda por alimentos de su propia hija de 9 años. Esto es un dato de la realidad. Además, acá hay otro tema, que es que cuando vos vas a ser diputado, uno de los requisitos es presentar un libre deuda de deudor del alimenticio, de deudor de alimentos. Entonces, él no es un deudor alimentario declarado por la ley, porque hay una demanda en ciernes. Sí. Pero él nunca dijo, yo tengo una demanda de alimentos. Miren que yo tengo esta demanda de alimentos. No lo dijo, no lo resolvió, no se presentó a algunas audiencias. Hoy a la mañana tenía una audiencia fijada con su ex esposa por la deuda de alimentos que su ex esposa le reclama, fijada nuevamente por no haber asistido ya 2 veces. ¿Cuál es la ética con la que va como funcionario a representar a una cantidad de personas de la sociedad que representa La Libertad de Avanza? ¿Cuál es la moral pública, cuál es la ética pública que Pareja sostiene o puede sostener siendo acusado, demandado, no por un extraño, no por un X, sino por su propia ex esposa que le pide alimentos, cuota de alimentos para su hija? Bueno, esa es la pregunta. ¿Puede ser un diputado alguien que tiene una demanda por alimentos? Él podrá decir, bueno, yo no le debo alimentos. Bueno, tendrá que probarlo. O sea, su ex esposa lo está demandando porque no le pasa la cuota de alimentos. Pero además de eso, ella sufrió una demanda penal por parte de él. O sea, él la demandó a ella. Le armó hablando de falsas denuncias. Claro. ¿Vieron el diputado, el proyecto del Senado que por falsas denuncias de las mujeres que generan falsas denuncias sobre la relación parental y de paternidad? Sí. Entonces los varones dicen que la denuncia es falsa por parte de una mujer, cuando la estadística es inexistente para pensar un proyecto de ley de falsa denuncia. Bueno, él le arma una causa penal que ya fue archivada, ya se desestimó. O sea, fue una falsa denuncia, fue una falsa denuncia. La demanda por abandono de persona a la madre de la nena, porque estaba en una clase de yoga y entonces no tenía dónde dejarla y la dejó en el auto con una tablet avisándole a la nena que ya volvía. Y alguien pasó, la vio, él mandó que le sacara una foto, le hizo una denuncia por abandono de persona a la madre. O sea, Sebastián Pareja le armó una denuncia penal a la madre de su hija por abandono de personas, denuncia que fue archivada y desestimada, hablando de falsas denuncias, y tienen el tupé de erigirse como representantes de la moral política y gobernar con la moral como política de Estado. Bueno, esta gente, e insisto con la pregunta, ¿puede ser diputado alguien
que debe la cuota de alimentos de su hija de 9 años? La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Dos y 54 minutos, nos quedamos ahí, ¿no? Procesando la información. En un rato vamos a saber si se presentó o no se presentó Sebastián Pareja a la audiencia que tenía citada por el juez. Entiendo que una audiencia de conciliación por esta deuda de alimentos que le inició su ex esposa. Raúl Rulo de la Torre. Sí, ¿te hablo de esto? No, vos de lo que quieras, de lo que vos quieras. Yo quiero hablar de todo. Pero déjame decir algo de esto. Sí, decí. Porque algunos dicen, bueno, es una cuestión privada que se define la justicia. No, la verdad que para mí no es una cuestión privada. No es una, claro. Si el tipo es un hombre público, es una cuestión en la cual él tiene que dar explicaciones públicas. Exacto. Sobre todo una fuerza política que habla de la moral como política de Estado. Deja ¿no? de lado la fuerza política. Exacto. De cualquiera ser la fuerza política. Estoy de acuerdo. De cualquiera, pero estoy de acuerdo. Izquierda, no importa. Tenés una denuncia, por lo menos explicar de qué se trata. No, mirá, yo hice esto, me está haciendo la denuncia, bueno, demostrar que en ese caso es una denuncia injusta, por lo menos que tenés razones para y aparte hay una niña de por medio, ¿no? Hay una niña de por medio, y él es un funcionario, y acá hay un tema. Él es diputado con una demanda iniciada por deuda de alimentos. Yo no sé cómo colisiona ahí con los requisitos para ser diputado. No colisiona. No colisiona. Evidentemente no. Además el sueldo está bueno como para pasar una... Pero llegó un acuerdo, ¿no? Claro. Llegó un acuerdo de buena voluntad. Qué triste además, que tu niña... ¿no? Pobrecita. O sea, no, en serio, entrar en la trama judicial es un tema, el derecho para el derecho de familia. Claro, bueno, vamos, Rulo. Hay algo que dice Pañi. ¿Qué? Que irónicamente dice eso es lo que demuestra que no son casta, porque si fueran casta la hacen mejor la cosa. no serían tan torpes de dejar todo en evidencia como en este caso, como el de Adorni y tantos otros. Bueno, vamos al tema mejor, que acá también hay para... Esto igual lo vamos a seguir, obviamente. Sí, ¿no? me parece bien y hay que seguirlo. Decía, vamos a repasar un poquito los números que tienen que ver con empresas que cerraron, empresas que desaparecieron en estos ahora. Son 26 meses, porque estoy contando hasta enero del 26, último mes del que hay datos, a partir de noviembre de 2023. Comparamos el punto anterior, al inicio del gobierno de Milei, el dato estadístico al mes de enero de 2026. Tenemos, de acuerdo a los registros oficiales y los aportes a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 24.180 empresas menos. ¿Te acordás, Cintia, que estábamos con la cuenta de que eran 30 por día, 30 empresas? Bueno, de la cuenta de 30,5, todavía no llegamos a los 31. ¡Qué bárbaro! Pero vamos subiendo. 24.180 empresas en 790 días, más o menos son, eso da la cuenta de 30,5. 24.000 180 empresas menos. Digo el número así grosso, eran 512.300, ahora son 488.000, menos de 200. ¿Dónde vienen los golpes más fuertes? En los sectores transporte y almacenamiento. Casi 6.000. Que es el número, estás tomando nota, que era el número exacto, 5.899. Almacenamiento. Después viene toda la parte de comercio, que incluye por mayor, por menor, reparaciones, por ejemplo, talleres mecánicos y demás. 5.463 para quien está tomando. ¿Qué serían? ¿Talleres? No, todo comercio. Todo, comercio. Mayor, menor y taller incluido dentro de lo que comercio. Después viene servicio inmobiliario, mira vos, 3.439. Y después viene industria manufacturera, 2.894. Estos son los principales. O sea, la mayoría son pymes, pequeñas y medianas. La mayoría son pymes y la mayoría son servicios.
Este es todo un dato. Les digo más o menos lo que significa para cada sector en particular. Del total de todas las empresas de transporte y almacenamiento, desaparece el 15%. 2 años, 2 años y 2 meses. 15% menos. 15% menos de empresas. Y después vamos a ver, recuerden estos datos, se los voy a recordar yo cuando hable de la cantidad de empleados. En la parte comercial es el 3,7%, pero es el sector más numeroso en cuanto a cantidad de empresas, pero el 3,7% desaparece. En servicios inmobiliarios, el 11%. Y en lo que es industria manufacturera, que es un sector significativamente más importante por lo que significa en la empleabilidad, en la cantidad de personas, desapareció el 6% de la industria manufacturera en 2 años y 2 meses. Esto para tener una idea de lo que es la composición del golpe, el impacto que está teniendo sobre las empresas. Ahora voy al tema de los trabajadores. Los trabajadores los puestos de trabajo que se perdieron en este periodo, asciende la cifra total en estos 26 meses a 290.000 puestos de trabajo perdido, puestos de trabajo formales. Gente registrada, 290.123 el dato exacto. Eso privado y público. Privado y público. Ahora vamos a ver el trabajos formales, registrados. Si vamos con el cálculo que hacíamos antes, 366 trabajadores por día. Una FATE cada 3 días. Claro, una FATE cada 3 días. Qué bárbaro. Los sectores más golpeados: administración pública, lo que decías, Manu, 86.000, 86.100 para arrimar más. Construcción, 85.000. Industria, 79.000. O sea, ahí estamos arriba de 80.000 de promedio en estos 3 sectores. Y después viene transporte y almacenamiento, que decíamos que era el sector más golpeado en cuanto a empresas perdidas, pero acá queda un poquito más abajo en la cifra de empleos perdidos, 60.000. Estos son los 4 grandes sectores perdedores de trabajo. Cualquiera que haga la cuenta dice, pero pará, se te está yendo la mano, estás hablando de que en 4 sectores hay más del total que dijiste. Sí, porque hay algunos que aumentaron el empleo. Tampoco es que todos los sectores perdieron. Claro. Pero ¿cuáles son los que aumentaron el empleo? Un rubro que habría que indagar un poco por qué da este número, porque a mí me llamó mucho la atención. Dice que aumentó la cantidad de empleos en el sector enseñanza, así en general. Hay 37.000 empleos más en enero del 2026 que en noviembre de 2023. Yo puse así la ceja junté las cejas así con duda como hace Manu ahora. Digo, raro, ¿no? Pero bueno. ¿Enseñanza formal, institucional o cursos? ¿Qué es enseñanza? Supuestamente todo. Todo lo que esté inscripto como empresa o empleador de enseñanza. De enseñanza. Salud y servicios sociales, pero también privado o empresa constituida como tal, 14.500. Y ahora voy a lo que me interesaba más. ¿Qué está pasando con los sectores que crecen? Hay 3 o 4 sectores que crecen en economía, que supuestamente son los que compensan la pérdida de todos estos otros sectores que les va mal. Agricultura y ganadería es uno de los sectores que crece en la economía y crece fuerte. Que es un sector grande, no es que son 3, 4 Estamos en récord de exportaciones. ¿Sabes cuánto empleo generaron en 26 meses de agricultura y ganadería? 12.500. Claro. Es decir, no llega ni a la 1/4 parte de lo que se perdió, por ejemplo, en transporte y almacenamiento, y no llega ni a la 1/5 parte de lo que se pierde en la industria. ¿Qué pasa con minería? Otro sector que crece fuerte. Acá te doy el dato exacto, porque si luego redondo no son 487. ¿En serio? No voy a decir 1.000, no voy a decir... cerca de 500, ¿no? Claro, no voy a decir cerca de 500, digo el dato 487. ¿487 puestos de trabajo? Sí. ¿Todo el sector minero? Todo el sector minero es lo que generó. Claro. 26 meses, un rigi mediante. Pero es un sector. Muchas gracias. Es un sector que no es mano de obra intensivo. No es mano de obra intensivo. Pero escuchame una cosa. Te digo más, muchas veces es mano de obra
Claro. Neto negativo. Ponele que claro. directo y que puede generar un poco más en la actividades de irradiación. Sí, ponele. ponele, pero No, si no porque, me estás por generando ni ejemplo, medio. pero eso sería un buen argumento para, Sí. para los gobernadores que dicen yo tengo Claro. que votar la ley de glaciares, aunque no era una ley Sí. antiminera, porque en San Juan o en Catamarca la gente que defiende Sí. la minería porque trabaja ahí. Claro. Pero son 480 sí, personas demostrámelo. total. Demostrame lo que trabaja ahí, claro. Poneme Pero los los números. gobernadores mineros no lo saben a eso. Bueno, por ahí se están enterando ahora, no está mal que se enteren. Es un tema. Y el ese, otro sector que crece mucho, el que más crece en la economía argentina, porque cuando miden el PIB, el Producto Bruto Interno, y dicen, no, creció el 4%. ¿Y cómo creció el 4%? Bueno, hay 4 sectores que crecieron y todos los demás perdieron, pero estos son muy importantes. Sobre todo intermediación financiera, que creció como el 15%. Mirá que bien. Se ve que beneficia mucho a la gente. No, están todos endeudados y morosos, bueno, no importa. Por ese dato, no me Bueno, ensucies es un el informe. daño colateral. Claro, pero ¿cuántos, ustedes quieren saber? Y yo quiero contarles cuántos empleos creó la intermediación financiera. Vamos, le pongo fichas a la intermediación financiera. ¿Cuántos empleos más tiene en ¿Cuántos 26 más? meses? Pará, discúlpeme. ¿Cuántos menos? No. ¿Cómo cuántos menos? Medio negativo, qué sé yo, Financiero. resto, viste, con restar un número menos el otro y el de abajo más grande que el otro. Bueno, 11.600 empleos perdidos en la intermediación financiera en años de supercrecimiento. Mirá vos. Esto es lo que Que es el sector, pero claro, que es lo que la otra, a Bullrich hay que avisarle. Claro, cuando vi el tema del Producto Bruto, esto, la verdad, en este caso no me sorprende, porque sí lo presumía. Está creciendo el sector de intermediación financiera, pero en base a concentración del sector. Claro. Se están comiendo, inclusive tengan en cuenta todos los bancos que se fueron extranjeros y lo toman bancos locales, o sea, qué grande. ¿Y cuándo hace qué hace un banco local que tiene 30 sucursales y toma una empresa que se va de 15 sucursales? ¿Se queda con 45? No. Cierra. La reduce, en vez de 30 me agrando a 35 y de los 15 me quedé con 5 y cerré 10. También es cierto que la actividad presencial en las sucursales bancarias es mucho menor con la digitalización de los servicios financieros. El negocio ahora no es que el que te convenza a un empleado. El negocio ahora no es trabajar. Además. Que te lo ofrezca por No es vos. negocio trabajar. Y el último- Sí, Lamelas, acá Juan Ranieri nos recalca lo que dijo Lamelas sobre Lamelas, ¿no? El virrey, el que funciona embajador de Estados Unidos. Que en se llama así, Argentina. no es chiste, ¿no? Claro. No, es increíble que se llame Lamelas. Dice, ¿y eso va a mover la inmigración interna? Como dijo Lamelas, 487 trabajos de la... No, lo de la minería me dejó muy impactada. Total. Y les tiro La un- García Investiga tiene que ir por ahí. ¿Qué te había dado yo de la García Investiga que me quedé pensando? No, sí, yo me acordé, te lo debo, ¿Qué el era? tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tengo sí. un par de datitos, pero quiero completarlo. Bien. Le tiro un último dato para Sí. terminar de amargarlo todo. ¿Qué representa en porcentaje esta caída del empleo, en particular en algunos sectores? Cuando les hablo de 85.000 puestos perdidos en la construcción, esto significa el 18% de todos los empleos que había hace 2 años y un par de meses. O sea, construcción perdió el 18% de los empleos. En este sector de transporte y almacenamiento, acá les aclaro, transporte, por ejemplo, incluye todo lo que es personal de peaje, personal de aeropuertos, digamos, y sobre todo transporte de carga, que me imagino que es el más golpeado. Se perdió el 11% del total de empleos. Y en la industria manufacturera, sí, otra vez digo, atención, industria manufacturera, pues un sector muy importante. Claro. Muy significativo por la extensión que tiene. Se perdieron el 6,5% de los empleos en 2 años. Esto es parte del impacto social. Sumaría esto, simplemente como dato, los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, porque ahí se perdieron 27.000 puestos de trabajo, con lo cual la suma son 34. Son 34 por día, que sumado a los 366 que decía antes, me da un número redondo de 400 trabajadores por día. Estamos perdiendo con este plan económico. 13:08. La columna de Raúl Rulo de la Torre. La García, en Somos Radio. Nace RCT Turismo de Bienestar,
Una nueva propuesta de salud entre el campo y el mar en Chapadmalal. Programas antiestrés de 3 y 7 días, supervisado por profesionales de la salud. Comidas saludables, caminatas, yoga, gimnasio y spa, piscina y gimnasia acuática. Es tiempo de salud, relax, naturaleza y de sentirse bien. Es tiempo de bienestar. RCT. Informes y reservas 54911 24 61 16 21. Web www.rct.coop. RCT, Club Vacacional y Spa en Chapadmalal. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Carlos Polimeni está en AM530. Fernando Noy es un poeta, es un performer, es un referente del under en la Argentina y de la cultura queer. ¿Estuviste cerca de la lucha armada? Antes sí estuve, trabajé, incluso traté de aprender tiro y todo lo que se planeaba, pero había una cuestión también antisemejante trola, ¿no? Y hubieron en los grupos de izquierda armada había cosas homofóbicas también. En el que yo estaba ya directamente militando, entonces no fue posible porque íbamos a casas en donde yo era un escándalo, era la Lolita Nabokov, ¿viste? Era una especie de Brigitte Bardot. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pola Gravinsky presenta Tangos en el Patio. Le hace bien meterse en su laberinto carrusel. En vivo, Alejandro Bordas y Juan Lorenzo en guitarras, junto a Matías Keller en percusión. Artista invitada de lujo, Teresa Parodi. Sábado 25 de abril a las 21 en Cambalache Social Club, Defensa 1179 San Telmo. Entradas disponibles en Passline. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. Y de pronto la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato.
y 14 minutos, la columna de Agustín Caballero. Hoy vamos a hablar del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que hay 7 profesionales acusados de homicidio simple con dolo eventual, con penas que van de 8 a 25 años. El dolo eventual, que quiere decir que no lo quisieron matar, pero sí que a sabiendas de que podía morir, hubo una inacción, impericia absoluta y básicamente no se hizo nada al respecto. Los 7 profesionales son Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, Pedro Dispagna, médico clínico, Leopoldo Luque, médico y neurocirujano, Agustina Kosachov, psiquiatra, Carlos Díaz, psicólogo, Ricardo Almirón, enfermero, y Mariano Perroni, coordinador de enfermeros. Ya van 3 audiencias, hay declaraciones todos los martes y jueves de 10 a 17 y esto empezó la semana pasada. ¿Quiénes ya declararon? Bueno, Leopoldo Luque, como te contaba, neurocirujano y uno de los principales acusados, que declaró en la segunda audiencia y se defendió diciendo que no era el médico clínico y que no tenía control total sobre la internación domiciliaria. O sea, su estrategia es ir fragmentando responsabilidades. También estuvieron los primeros policías que entraron a la casa y el personal médico y los testigos preliminares. Ayer declaró Yanina Maradona en una jornada muy fuerte, muy convulsionada, en la que estuvo declarando 6 horas, tuvo que salir porque estaba muy conmovida y llorando, porque se sintió, según dice, y lo vamos a escuchar en un rato, hostigada por Francisco Oneto, que es como el defensor de las causas injustas, ¿no? Que está en todos lados, siempre del lado incorrecto. Y vamos a hablar, votado, ¿no? Y ya, bueno, Defensor de las causas injustas es muy bueno. Y sí, vamos a hablar de qué dijo Yanina ayer en el juicio, que declaró con 3 ejes centrales, creo yo. El primero es el famoso "lo dejaron solo", ¿no? Que fue el eje más contundente y el más repetido, en el que Yanina describió que su padre estaba aislado en la casa de Tigre, que no tenía controles médicos adecuados y que dependía de un sistema que no funcionaba, ¿no? Básicamente, digo, el planteo es claro, ¿no? O sea, decir que no había una estructura real de cuidado, que Maradona estaba librado a su suerte, básicamente, o a la suerte que le fueran dando los profesionales. La segunda fueron ya las críticas directas al equipo médico, donde apuntó especialmente contra Kosachov y contra Leopoldo Luque, como les dije, es neurocirujano y psiquiatra. Y sostuvo que prometieron una internación que nunca se cumplió, que no hubo seguimiento serio y que no se dimensionó el estado real de Diego Maradona, ¿no? En su relato aparece también la idea varias veces de engaño y de negligencia, pero sobre todo de engaño, ¿no? Que se le sostenía que las cosas se estaban haciendo bien y que se le ocultaban muchas cosas también para que ellas no interfirieran en el cuidado. Y por último, el impacto y el quiebre también de la declaración cuando le muestran el audio de Luque, que vamos a escuchar a continuación, que es verdaderamente grotesco, en el que Yanina se quiebra, obviamente, y bueno, dice lo que siente. Escuchamos a Leopoldo Luque. Voy a armar una historia clínica bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui, y lo que hizo él en el medio también. Es información, ¿viste? Que él estuvo en México, que ahí, bueno, se hablaba con el médico. El tema es así, él en un momento la puede quedar. Potencialidad de muerte él inminente no tiene. Tiene una enfermedad crónica, que es el alcoholismo, qué sé yo. Pero, o sea, responsabilidad no me cabe. Pero si se llegan a tirar a alguien, poniéndose la familia en mi contra, la familia, no sé, de parte de la hija, quien sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Así que buenísimo, el lunes vos me envías eso y yo ya me pongo en campaña, armo todo. Y lo que le vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contras, y si está de acuerdo o no. Y eso lo tiene que firmar. Que se firme de que él es consciente de todo, de que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, de que se le solicita salud mental y él no quiere, todo. Con una liviandad habla Luque de lo sucedido. Lo vamos a desmenuzar porque tiene muchas cosas y son tantas que, viste, a uno le pasan de largo. Lo primero, y la primera frase, la más inmediata, apenas inicia el audio, es: hay que armar una historia clínica bien armada. No digo... Luque habla de reconstruir o completar la historia clínica con fechas de visitas y qué se hizo en cada intervención. Obviamente, en términos médicos, la historia clínica tiene que estar hecha en tiempo real. Digo, no puede reconstruirse, eso es también punible desde ya. Por eso la Fiscalía interpreta esto como una posible regularización a posteriori para cubrir responsabilidades. Claro, una coartada. Sí. Exactamente. ¿Cuál es la estrategia de la defensa? Decir que simplemente estaba ordenando documentación dispersa. Es ridículo. En segundo lugar, dice: se puede morir, pero responsabilidad no me cabe. Y esto es lo más delicado, ¿no? Desde ya, porque Luque reconoce que Maradona tenía una enfermedad crónica y que existía una posibilidad de muerte, pero al mismo tiempo dice: responsabilidad no me cabe. Y esto sugiere que ya se estaba anticipando a todo, ¿no? Claro. Y aquí ella entra la figura del dolo eventual. Digo, empieza a ser ya cada vez más fuerte, obviamente.
En tercer lugar está si se tiran contra alguien, los papeles tienen que estar bien ordenados. Digo, este sí que es el más fuerte, ahora sí. Porque deja entrever que hay temor a futuras acusaciones, otra vez, que hay necesidad de respaldo documental, porque habían cosas que se estaban haciendo mal, y conciencia de que podía... ¿Cómo cubrirse de eso que podría venírseles? Es lo eventual. Digo, Claro, está ahí. Y la conciencia que... Jugando con la vida de alguien. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y la conciencia, en último lugar, que podía haber un conflicto con la familia, que está sucediendo ahora, ¿no? Con esto de Yanina. Para la acusación, esto suena a cubrirse legalmente ante una posible muerte. Otra vez, ¿cuál es la estrategia de la defensa? Que querían prevenir problemas legales en un paciente que ya estaba complejo, ¿no? Otra vez. Y por último, vamos a hacerle firmar un consentimiento. Que Luque propone hacer firmar a Diego Maradona un consentimiento donde se detalla el tratamiento, se advierten riesgos y se deja constancia de que rechaza ciertas indicaciones. Esto es una práctica médica válida, ¿no? Obviamente. Pero en este contexto puede verse otra vez como herramienta de protección legal, otra vez anticipándose Leopoldo Luque, especialmente si se hace cuando el cuadro ya estaba delicado, ¿no? Obviamente. Así que bueno, esto fue lo que sucedió ayer en la declaración. Después Yanina salió visiblemente compungida y golpeada por lo que había sucedido y repasó también cómo se sintió en el juicio con todo esto de que se había sentido hostigada por Oneto y por Luque también, que estaba presente en la sala, y contó también qué sintió cuando tuvo que repasar los últimos días de Diego Maradona. Sentí muy mal, me sentí que me faltaron el respeto, que estuve un montón de horas ahí y sin embargo no sé si no escuchaban bien o qué es lo que pasaba, pero me reiteraban preguntas que yo ya había respondido. Yanina, dijiste haberte sentido manipulada en su momento por Luque y Kosachov. ¿Lo ratificás aquí? Sí. ¿Por qué? Por todo lo que sucedió después, por todos los chats que salieron, por cómo se hablaban entre ellos. ¿Qué pasó con vos internamente cuando tuviste que declarar acá? No, se te pasa de todo, se te pasa una vida. Pero la verdad que yo agradezco una vida al lado de mi papá y estoy orgullosa de que él eligió cada día de su vida no haber consumido más cocaína y haberlo visto disfrutar de mi hijo y que me haya cumplido la promesa de conocer a mi hijo. Bueno, ahí estaba Yanina Maradona. Entonces, mañana continúa el proceso, todavía quedan 92 testigos por declarar y mañana le toca al psicólogo, a Carlos Díaz. A partir de las 10 de la mañana continúa el juicio, obviamente justicia por Diego Armando Maradona y que paguen quienes tienen que pagar. La García, en Somos Radio. Y 22 minutos nos vamos a nuestro gesto poético. Cavar es un fragmento de Simo Gini, 1939-2013, nacido en el condado de Derry, Irlanda del Norte. Ayer hablábamos de Irlanda del Norte, ¿no? En el seno de una familia católica, su obra refleja la vida rural y la compleja historia política de Irlanda. En 1995 fue Nobel de Literatura. Es considerado como uno de los grandes poetas irlandeses de todos los tiempos. Simo Gini. Ahí vamos. Entre el pulgar y el índice, la pluma reposa, confortable como un arma. Bajo la ventana, un ruido limpio que raspa, la pala que se hunde en el suelo de la grava. Mi padre cavando, yo bajo la mirada. Se tensa su trasero entre los canteros, inclinándose. Se yergue 20 años a buen ritmo, agachándose en los hoyos de papas donde estaba cavando. El botín vasto se apoyaba en el borde, el cabo firmemente empuñado contra la rodilla, hundía el filo brillante en lo profundo. Desparramando papas nuevas que juntábamos, amando la dureza fresca en nuestras manos, el fresco olor de la forma de la papa, de la tierra pastosa, cortes cortos del filo, entre raíces vivas, despiertas en mi mente. Pero no tengo una pala para seguir a un hombre como aquel,
Entre el pulgar y el índice, la pluma reposa. Voy a acabar con ella. García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Y 24 minutos y nos vamos a Roma, porque nuestro ingeniero agrónomo Matías Jauregui, a cargo de la columna de los otros campos, está allí, en Roma, y se cumplió un año de la muerte de Francisco. Lo charlábamos ayer, hubo toda una conmemoración en todo el mundo y por supuesto en Roma, y allí de uno de esos homenajes participó Matías Jauregui. Matías, querido, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? A ver, bien, muy bien. ¿se nos escucha? Acá. ¿Me escuchan? Yo sí, yo los escucho. Perfecto, adelante. Estoy bien acá a una cuadra, me corrí, estoy en la Plaza San Pedro y me corrí porque es un mundo de gente en una callecita, así que espero que me escuchen bien. Una callecita romana, te escuchamos perfecto. Bien, bueno, contarles un poco, yo estaba en España recorriendo productores de Andalucía y me vine ayer para esta conmemoración, me tomé un avión para conocer Roma que no conocía y justo, bueno, llegué para la misa, una misa en la Basílica de Santa María la Mayor. Les cuento por ahí que el Papa Francisco no está sus restos no están en el Vaticano, sino él pidió estar en esta basílica que es más cercana al pueblo, está fuera del Vaticano, está en Roma, y así que fue un mundo de gente, muy emotivo. La verdad que yo fui de chico. Soy católico, de chico muy practicante, porque en el pueblo donde vivía era fútbol y catecismo y iglesia, así que hice todo lo que se tenía que hacer y después no practiqué más, y volver acá es como muy emocionante y te acerca mucho, mucho a la iglesia, pero por él, ¿no? Es impresionante ver la gente cómo está compungida, cómo lo recuerda. Estuve justo dentro de las oradoras, estuvo una monja argentina que fue en italiano, yo pude entender algo y bueno, le contó lo que él pensaba y lo que le decía a los jóvenes, que no se queden quietos, que el agua estancada se pudre. Después estuve charlando con una monja que era de Andalucía, que bueno, me contaba también todos los recuerdos que tenía, el trato con ellas. La verdad que es emocionante y es lindo, bueno, entrar a esa basílica y ver todo lo ostentoso que es, o como todo lo dorado que tiene la basílica, y cuando uno va entrando ves que al medio, a la izquierda, hay algo austero, chiquitito, que lo ves con un revoque fino, con un color clarito, como si fueran las casas del norte argentino, y hay una crucecita con una luz tenue que la alumbra, y ahí están los restos de Francisco, en un lugar muy, muy austero, muy humilde, con muchas flores, y enfrente llama mucho, mucho la atención que en esa basílica también está otro papa, que es Sixto V, que es del 1590, y es totalmente lo contrario. Bueno, en esa época la iglesia estaba muy, muy alejada más tanto del pueblo, y lo que hizo Francisco es acercarnos, ¿no? A la iglesia. Sí, aparte él jesuita, un sacerdote en opción por los pobres, o sea que es coherente. Sus restos son coherentes con lo que fue también su vida. Interesante que nos acerques con esta conmemoración justamente desde el lugar, desde Roma, ahí cerca de ahí te escuchamos las bocinas, el pasar del tránsito romano, justo en la conmemoración de la muerte del año de la muerte de Francisco. ¿Qué más
¿Qué más? ¿Por dónde más vas, Mirá, Matías? Después les voy a contar un poquito lo que estuve viendo en Andalucía. La semana pasada estuve charlando un poco con productores chicos. Allá los productores son minifundistas, están muy lejos a lo que como producimos nosotros. El productor trabaja su tierra, el dueño de la tierra trabaja su tierra, no es como en Argentina que el 70% de los campos son alquilados. Y están muy preocupados por este acuerdo con el Mercosur, porque ellos producen con pocos agroquímicos, con otros estándares de calidad, y están preocupados porque piensan que puede entrar un trigo argentino con herbicidas, con otro tipo de tecnología. Yo le decía que nosotros, los que alquilamos los campos en Argentina, también la estamos pasando mal, que los que ganan son los dueños de la tierra y las multinacionales que te venden insumos, que estamos igual que ellos, porque ellos tenían la imagen de que nosotros estábamos, los que alquilan los campos, los productores que alquilan estaban ganando bien, y estamos igual que ellos, así que la verdad que ahí como que nos amigamos en ese sentido. Y después me llamó mucho la atención cómo trabajan con cooperativas. Yo me acordaba de Juan Pablo de la Villa y digo, o Juan Pablo los copió o ellos lo copiaron a Juan Pablo, porque la verdad que todos trabajan en cooperativas y todos se unen los productores para trabajar con cooperativas, y en cada ciudad hay un mercado centrado, un mercado central donde se consume y se compra todo lo que se produce en la zona y en el país, y son muy nacionalistas para ello. Ellos, una naranja de afuera a igual precio o un poquito más, no la consumen la naranja de acá. Nosotros allá somos estamos muy colonizados, decilo. Claro. Bueno, muy colonizados. Y bueno, y el caso claro de eso es el embajador que tenemos acá. Estuve en Cádiz, se reía la chica, la uruguaya, que me hizo un free tour, y se reía porque el año pasado fueron los 175 años por la muerte de San Martín, y él en ese acto terminó con un viva el rey. Dice que fue el hazmerreír de Cádiz y de España, ¿no? El embajador argentino, yo no lo sabía, se llama Wenceslao Bunge Sarabia, es hijo del vocero de Chabrán. Y nunca trabajó en el sector productivo. Claro, me trajiste la memoria Wenceslao Bunge, claro, el vocero de Chabrán, lo conocí yo. Y bueno, tuviste la suerte de conocerlo. Bueno, el no hijo, sé si la suerte, pero lo conocí. Bueno, nunca trabajó en la producción, siempre trabajó en las finanzas, en negocios inmobiliarios, siempre es un perfil perfecto para hablarle al capital y no al desarrollo, y no esperemos de él nada de lo productivo, ¿no? Eso es una lectura. ¿Él es el embajador en España? ¿Él es el embajador argentino en España? Él es embajador argentino en España. Siempre trabajando en el sector financiero. O sea, no viene de la diplomacia tampoco. Muy formado. Claro. Y en España nada menos. Claro. Sí, trabajó en el Credit Suisse. Sí, Argentina debe haber ido de paseo y hace mucho que está viviendo acá. Así que, bueno, nada, la verdad que es eso. Es triste porque yo le preguntaba a un productor del medio de Andalucía, de un pueblito de Ronda, que muy lindo, me metí por caminitos de tierra y me metí a hablar con productores, y hablaba con un Sebastián, medio corto, igual que nosotros, que los del interior argentino, y me decía que me nombraba Messi, Maradona y Milei, pero se reía, no podía entender cómo podemos haber votado a una persona así. Nosotros tampoco, nosotros tampoco podemos entenderlo. Claro. Así que bueno, es eso, somos interesante. No nos entienden, no entienden cómo hemos votado a Milei. Así que bueno, ese es un pantallazo. Estarás comiendo rico, ¿no? Porque en Andalucía además se come rico, se come pescado. Todo, pasé de las tapas a pastas y pizza acá, y mucho helado, así que mucho helado. Nada, me voy el sábado, me voy para Barcelona, voy a recorrer el País Vasco,
Y bueno, después les contaré un poquito desde ahí a ver qué veo, y la verdad que un viaje ando solo. Tomá Chacolí en el País Vasco, Chacolí, que es una sidra, Chacolí, bueno, una sidra tirada. Una sidra tirada que la tiran de unos cuantos metros. Claro. Y entonces eso genera todo el burbujeo y una efervescencia. Claro, Chacolí en el País Vasco, acordate. Bien. Bueno, bien, lo voy a agendar. Bueno, no son tapas, en el País Vasco son pinchos. Bueno, qué lindo todo, incluido los comercios de cercanía. Claro, pero viene de Tandil, mal comido el muchacho. Tampoco No, va, ¿no? para nada, Claro. para nada. Nos tiene que traer unos salamines de Tandil, ¿no? ¿Qué viene a ser nuestro Nelson Castro, no? No, él es nuestro ingeniero agrónomo. Claro, ¿Qué programa ya tiene? que mandamos allá. Ah, no, porque lo mandamos, claro. También puede ser. Claro, me iba a poner un casco, pero no conseguí. Me iba a poner un casco porque Nelson Castro se le casco. Es verdad. Matías Jauregui, a cargo de la columna de Los Otros Campos. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a todos, gracias. Adiós. Chao. La García, en Somos Radio. La primera. La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Se detiene el reloj, si se acaba el amor. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. El Teatro Pairó presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucossi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Pairó, San Martín 766. Entradas en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza.
Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Y 39 minutos. Vamos a leer, los invitamos a leer con Mariana Collante. ¿De qué trata hoy? Hoy traje 2 libros, una especie de novela, todavía no está muy bien claro el género, de Magnetizado, de Carlos Busquet. Carlos Busquet es un escritor que, bueno, lamentablemente murió hace relativamente poco, en el 2021, 50 años vivió nada más, y la verdad que dejó una obra muy importante y dejó unos tweets muy importantes. Si ustedes entran, sí, claro. Es muy famoso porque él vivió mucho, muy activamente toda la etapa del macrismo, y todo lo que él ponía ahí sirve para este momento. Entonces, todo el tiempo se está replicando lo que decía Carlos Busquet sobre diferentes cosas y siempre tiene razón Busquet. Mi tweet favorito de Carlos Busquet es: ¿cómo no la voy a querer a Cristina si la odian ustedes? Claro, exacto. Tiene un ¿Cómo montón... no la voy a querer a Cristina si la odian ustedes? No, si la odian. Claro. Bueno, Magnetizado habla de... es una especie de diálogo con un personaje muy extraño de la historia argentina, que fue un asesino serial. Un asesino que en un momento de brote mató 4 taxistas. Mató 3 en Ciudad de Buenos Aires y 1 en provincia de Buenos Aires. Quedó como en un vacío legal este hombre que se llama Ricardo Meloño, porque... Primero que tenía muchos problemas mentales, la madre era espiritista, estaban viviendo como en una locura absoluta con el tema de la religión, y él tenía problemas mentales, y a los 20 años le pintó salir a matar sin razón. Entonces, un poco lo que aparece es... Él está en la cárcel y contando lo que era... ¿Pero es ficción o...? No, es real, ¿Es real, pero el diálogo es ficcionado o...? No, el diálogo es... diálogo por eso no sabes todavía Busquet. Encasillarlo... Claro, exacto, porque... es un trabajo periodístico, podemos decir. Claro. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante porque, primero que desmonta la cuestión jurídica, porque no había manera de por ejemplo, en provincia decían, bueno, tiene cadena perpetua. Acá decían en capital, no. Claro, entonces había todo un vacío legal, y también expone lo que es el sistema de salud mental. ¿Cómo? Justamente hablando ahora, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se trata a una persona? Tenía 20 años, muy maltratado por la vida, que termina haciendo esto y que después... Puede llegar a ser presidente, imagínate. Nos perdimos un gran presidente. Claro. No, o el que tenemos, pero bueno, no importa. Bueno, y Ricardo Meloño, sufrió todo lo que sería la medicina... la peor medicina que puede ser. La manicomialización. La manicomialización, claro. Pasó por todas las situaciones que podemos decir, violación a los derechos humanos de una manera flagrante. ¿Y por qué se le agarró con taxistas? ¿No? Porque le pintó. Le pintó eso. Bueno, que es parte del chiste de la novela, no entender qué hace que una persona mate. Claro. Y además esto de... ¿Por qué? Porque el problema de los psiquiatras era que no había una razón, y eso lo llevaba a la locura a los propios psiquiatras. Claro. Pero él no podía decir porque sí. No existe el porque sí. Claro. Bueno, este es Magnetizado, que me parece a mí muy interesante. Ya lo quiero leer, ya. Está buenísimo. Espectacular. Qué bueno. Y traje un ensayo para un poco adelantarnos un poco a cuando venga Valeria Di Croce y un poco a la columna de Manu, sobre ciencia ficción capitalista. Michel Niva es un escritor argentino que vive un tiempo en Estados Unidos, un tiempo acá, y él analiza cómo se alimentaron los Silicon Valley y los tecnofeudalistas, vamos a decirle, ¿no? ¿De dónde sacaron esa narrativa? Por supuesto, de la ciencia ficción, de Julio Verne, de Isaac Asimov. Todo eso está un poco como
tocado, arrasado, apropiado por todas estas personas que creen que el mundo va a ser en otro planeta solamente para una elite. Obviamente Claro, no obvio. estamos invitados. Tengan en cuenta que no estamos invitados a ese futuro que ellos están diseñando. Así que a mí me parece muy importante leer esto porque la narrativa, la cultura tiene una función social, ¿no? En un momento algo de eso puede ser capturado para el mal o para el bien, depende. Así que yo les recomiendo muchísimo el libro de Michelle Nieva. Tengo un pedacito para que vos leas, que yo sé que a vos te gusta leer, y con esto cerramos la invitación a la lectura. La ciencia ficción capitalista es la fantástica narración de una humanidad sin mundo, de turistas que viven 1000 años y viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra se prende fuego, y que permite al establishment corporativo aferrarse a la capacidad hegemónica de pensar futuros cuando ha sepultado a las sociedades en la incapacidad de proyectar los suyos propios. Impresionante. Impresionante. Michelle Nieva, Ciencia Ficción Capitalista. Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo. Hermoso. Hermoso. Gracias, Mariana Collante. Me quedo con los 2 libros, no te los devuelvo más. La García, en Somos Radio. Dudo que seas consciente de tu osadía. Viste mi mayor desperdicio de valentía. Todos los cristales de mi cuerpo se rompen. Me preguntan qué parte fue real. La herida aún me sangra cuando escucho tu nombre. Me da miedo que vuelvas a llamar. Aro, Florencia Ibáñez. ¡Ay, Lur Aro! Es una belleza como canta, ¿eh? Escuchemos un poquito más. Mira, es el momento ahí. Espero al menos lo hayas intentado. Dudo que seas consciente de tu osadía. Viste mi mayor desperdicio de valentía. Muy fina, es de una elegancia. Lur Aro. No se pierda la inauguración del ciclo Jóvenes Notables en el emblemático bar notable del Claridge Hotel. Qué lindo el Claridge, Imagínate a Lur Aro cantando ahí al lado del piano en el Claridge. Una belleza. Qué pianista. ¿Qué pianista? ¿Va a estar tocando nuestro Martín? No. ¿Quién es que va a estar Ahí lo tocando? tenés. Ahí vamos a leer, ¿eh? Claro. Perdón, No. Acá está. Déjense llevar por la voz de Lur Aro, acompañada por la sensibilidad de Flavor al piano. Flavor es Dante Saborido, el hijo de Pedro Saborido. O sea que Hijes se llama este show. Ellos nos van a odiar si decimos eso. Sí, pero es mi hija y bar de y el Hijes, hijo bar de notable. y el hijo de Pedro. Qué genial, genial. ¿eh? Una combinación Gran pianista, perfecta, ¿eh? gran pianista. Qué buen nombre, Flavor. Una combinación perfecta entre la historia de Buenos Aires y la energía de los nuevos artistas. Promoción especial, escuchen bien, porque ustedes saben que las entradas de teatro lo que salen y todo, ¿no? Acá incorporamos show más trago de autor en el Claridge Hotel, que es Bar notable. creme de la creme. 30.000 pesos, Muy bien, total. muy El bien. show
Y alguna el trago, cosita también y alguna para cosita para picotear, totalmente. 7 de mayo. Con un vasito haciendo ruido una con el cosita. hielo. Sí. Está bueno escuchar Está muy esto. bien, está muy bien. 7 de mayo, jueves a las 20 horas en Tucumán 535, que es donde está el Claridge Hotel. Los cupos son limitados porque en este rincón histórico es cómodo, los sillones, todo, pero hay que reservar. Así que háganlo ya mismo, al 11 24 96 8771. 11 24 96 8771. A ver, pronto habrá un quiero disfrute al respecto. 7 de mayo, 7 de mayo, El jueves. 8 no 7 de vengo, mayo. sí. Perfecto. Muy bien. Armamos mesa. 13 y 48 minutos. Todos los cristales de mi cuerpo se rompen. Me preguntan qué parte fue real. La herida aún me sangra cuando escucho tu nombre. Me da miedo que vuelvas a llamar. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Mm. 13 y 49 minutos. Manu Saralegui, vamos. Bueno, adelantábamos un poco antes. Nos interesa hablar de un libro hoy por la relevancia que tiene a veces por ahí para la reflexión y la discusión política, a veces parar un poco, hacer zoom out y tratar de ver cómo interpretamos las realidades más generales. Uno puede, si uno mira los diarios, mira la tele, hablamos de una época donde hay una revolución tecnológica, la revolución de inteligencia artificial, las transformaciones, imparable, las grandes plataformas digitales que parecen estar atrás de todo lo que hacemos. Compramos y vendemos en Mercado Libre, ¿no? Conseguimos una changa extra pedaleando en Rappi, cuando tenemos que hacer un viaje nos tomamos un Uber, si queremos novia vamos a Tinder, en el trabajo usar el chat GPT. Aparente uno ve el mundo digital expandiéndose sobre la totalidad de nuestra vida humana. Uno ve a los grandes multimillonarios tecnológicos sentados en primera fila cuando asume Donald Trump. Es una etapa donde uno siente que hay una transformación a nuestro alrededor, y encontrar marcos de interpretación para poder pensar esa etapa es importante, ¿no? En ese marco, en ese contexto, salió hace poquito un libro que editó Caja Negra, que en la Argentina, de una economista argentina, Cecilia Ricap, se lo voy a mostrar a la cámara, que se llama Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía y Desarrollo en el Capitalismo del Siglo XXI, que se propone una pretensión modesta, que es tratar de entender en términos económicos, ¿no?, cuáles son las transformaciones económicas que están sucediendo en el mundo y cómo las interpretamos. Para eso, Cecilia Ricap, economista argentina, formada en la Universidad de Buenos Aires, hoy trabaja en Inglaterra, orbita alrededor de la economista Mariana Mazzucato, la famosa autora del libro El Estado Emprendedor, ¿no? Así es. Cecilia Ricap dice, ¿saben con qué marco interpretativo podemos pensar esta etapa? Y dice, bueno, hay en la historia intelectual de América Latina una rica producción teórica alrededor de cómo pensar la posición de los países en la periferia del sistema capitalista, que fue lo que en la década del 60-70 se conoció como la teoría de la dependencia. Rubio de la Torre deberá conocer algo de todo esto. Fue una prolífica producción teórica intelectual en América Latina, en el sur de América Latina sobre todo, que trataba de pensar desde el sur global. Desde el sur global, ¿no? Como diría Jauretche, lo universal es lo nacional es lo universal visto con nuestros propios ojos. Correcto. Y en ese contexto, economistas de América Latina pensaban, ¿por qué en este contexto, estaban pensando en la década de 40, 50, 60, que muchos países del sur global se estaban industrializando, pero parecían como tabicados en el proceso a llegar a ser países desarrollados? Es decir, ¿cómo lograba un país pasar de ser un país del tercer mundo al primer mundo? ¿Cuáles eran las ventanas para pasar por esa puerta? Hubo grandes discusiones en América Latina que empezaron a pensar en la estructura económica global de alguna manera. Por ahí podemos pensar que los países ricos no solamente son ricos porque hicieron las cosas bien, y los países pobres no son pobres porque hicieron las cosas mal, sino que hay relaciones de dominación y dependencia, que por ahí los ricos son ricos porque los pobres son pobres. Exacto. Estoy recontra hiper simplificando de forma vergonzante lo que era la teoría de la dependencia, que decía, bueno, los países que ingresaron al mercado mundial a la fuerza de la colonización, ¿no?,
que intentan tratar de romper esas barreras que le impiden pasar al desarrollo, se encuentran con una estructura que los tiene atados en redes de dominación y dependencia. Cecilia Ricap dice, esa teoría de la década del 60, del 70, que permitió explicar, por ejemplo, por qué la industrialización de la Argentina no logró pegar el salto. Tenía un límite. ¿No? Tenía límites, ¿no? En la manera en la cual porque el desarrollo que sería un desarrollo de acumulación capitalista autocentrado, ¿no? Que un país puede acumular ciencia, tecnología, empresas, conocimientos, fierros, máquinas, centrándose en sí mismo y no dependiendo de algo de afuera. ¿Cómo no se rompía eso? Bueno, Cecilia Ricap dice, el mundo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Se puede pensar bajo las categorías que pensó esa teoría, que empezó a trabajar el mundo hablando de centros y de periferias globales. Y con esa teoría que se creó en la década del 60 podemos pensar el capitalismo actual, incluso sus empresas tecnológicas. Dice Cecilia Ricap, el sistema capitalista actual tiene centro y periferia, y en su centro, todas estas empresas de las que hablábamos, su gran mayoría, ¿sí?, y las más importantes, son empresas que están en el centro global. Son 4, 5, 6, 10 empresas norteamericanas, ¿no?, que concentran la gran masa de economía digital que ordena la economía actual. Si uno piensa en las empresas más grandes hoy en la bolsa, que son Meta, Google, Amazon, ¿no?, Microsoft, Nvidia, ¿no?, grandes empresas digitales que, y dice Cecilia Ricap, uno mira el entramado de todas estas empresas digitales y todas terminan más o menos ubicadas con los datos que producen en nubes, en centros de datos que pertenecen básicamente en más del 60-70% a 3 empresas, Amazon, Google y Microsoft. Son dueñas del 60% de los centros que almacenan datos en el planeta. Y entonces, Cecilia Ricap dice, pongamos en el centro a estas grandes empresas tecnológicas que ella va a decir son monopolios intelectuales. Monopolios intelectuales que, sin ser dueños de todo, porque, por ejemplo, Amazon no es dueño de Ualá, que es una empresa tecnológica argentina. Y sin embargo, Ualá funciona dentro de la nube de Amazon. De la estructura, ¿no?, claro, de infraestructura digital de Amazon. Mercado Libre no es ni de Google ni de Microsoft, pero utiliza ChatGPT y utiliza servicios de Google, ¿no? Cualquier pequeño emprendedor que quiere poner un emprendimiento de budines, capaz tiene que hacerse una página de Instagram. Y por ahí pensar... Bueno, porque nuestro déficit en infraestructura tecnológica es una de las líneas de la dominación, ¿no? Y eso fue porque hay una discusión, ¿no? Hay una discusión que se está dando económicamente en los países de la periferia global que dicen, bueno, quizás nuestras empresas tecnológicas pueden disputar ahí, ¿no? Los unicornios argentinos, ¿no?, por ahí tienen capacidad de disputar. Pero si esas empresas tecnológicas locales finalmente terminan almacenándose en la nube de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, Globant, por decir otra, que vende servicios de asesoría para empresas en la nube de Google, ¿no?, finalmente terminan siendo, y este era un vínculo en la teoría de la dependencia de la década de los 60, son empresas que están subsumidas a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, cualquier entramado tecnológico nacional que termine subsumido a grandes empresas extranjeras, bueno, va a encontrar límites en su desarrollo. Dice Cecilia Ricap, hay que mirar en ese intercambio desigual del que hablaba la teoría de la dependencia, ¿no?, cómo funciona el circuito de datos, conocimiento y bienes naturales. Cada vez más los países del sur global, la Argentina, que es uno de los países con mayor grado de presencia de Internet en el mundo, los países producen datos, los países del sur global producen datos, producen conocimientos que terminan lentamente absorbidos en esas redes que terminan en los datos de las grandes empresas norteamericanas. Hay que mirar cómo estas grandes empresas tecnológicas se acercan de a poco a los estados de los países subdesarrollados y le dicen, hey, El Salvador, ¿qué tal si usted pone su sistema educativo en la nube de Google? ¿Qué tal? Mercado Libre le dice al ANSES, ¿qué tal si pone su sistema jubilatorio en Mercado Pago, en la nube de Amazon y Google? Y de a poco, estas grandes empresas tecnológicas empiezan a cooptar. Hay que mirar cómo estas grandes empresas tecnológicas también se acercan a los sistemas de investigación científico-tecnológicos, incluso los públicos. El CONICET anunció hace poco una colaboración, cuenta Cecilia Ricap, con Amazon Web Services,
Entonces, estas grandes tecnológicas se acercan a los temas tecnológicos, científicos públicos y tratan de direccionar la investigación, como esa generación de datos que sucede va terminando en estos canales de plataformas digitales en sí, terminando en centros de datos de almacenamiento, propiedad de las grandes empresas tecnológicas. Ahí dice Cecilia Recap, un extractivismo de datos que va del sur hacia el norte. Hay un extractivismo de conocimiento, en la medida en la cual esas grandes empresas tecnológicas cooptan estados, sistemas de investigación, pero también formas de vida, empiezan llevándose todo ese conocimiento, patentándolo, alimentando las grandes herramientas de inteligencia artificial que se hacen en el norte, que apropian esos conocimientos y que después te lo devuelven en forma de un servicio pago o incluso gratuito, con el cual generas datos y seguís alimentando. Me interesa, parece un panorama medio oscuro, ¿no? Lo es, probablemente. La teoría de la dependencia, lo que supo decir en la década del 60 era que es tan fuerte la dominación y la dependencia que hay que juntar mucha fuerza para romperla. Entonces Cecilia Recap, ¿qué dice? Bueno, primero los estados del sur global deben empezar a pensar en un proteccionismo digital. Bueno, proteger sus datos, sus conocimientos, dejar de firmar contratos con estas empresas, hacer ojo de que no haya empresas tecnológicas locales que terminen al servicio de las internacionales. Hay que cobrarles impuestos. Correcto. Los datos que se producen en el sur global y que alimentan a las grandes maquinarias, los centros de datos extranjeros, ¿por qué si la Argentina, dice Cecilia Recap en el libro, si la Argentina cobra retenciones a las exportaciones agrarias, ¿por qué no cobra retenciones a las exportaciones de datos? Cuando uno produce datos para estas grandes plataformas, ¿por qué no se queda algo el Estado y por ende la sociedad? Dice Cecilia Recap, hay que imaginar infraestructuras digitales públicas compartidas que puedan disputar. Mira ARSAT y dice, ojo, la Argentina, hay que recordar el Conectar Igualdad, ARSAT, la capacidad que tuvo el Estado argentino de proveer, en órbita, de construir redes e infraestructuras digitales públicas que no dependían de las empresas extranjeras y que supieron darle a este país soberanía digital que permitirá de alguna manera empezar a pensar dentro de nuestro país hacia dónde queremos ir. Infraestructura digital es una gran deuda pendiente, ¿no? Totalmente. Bueno, la vamos a seguir porque se nos termina el programa, tenemos que ser puntuales, porque ayer nos pasamos, así que vamos a intentar recuperar ese tiempo. Gracias, compañeros. Gracias. ¿Alguien una línea? Ganadores. Nuestra Tierra, Silvia, DNI 410, y se va la capitana Mabel, DNI 848. Yo les agradezco, como siempre, este ida y vuelta. Les agradezco, compañeros. Nos encontramos mañana. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta. Hay un niño en el cajón de mi mesa.